aquí os mostramos la cabina de un avión británico de 1927, una de Havilland Month. Este avión es muy interesante, aparte por su valor histórico, por la cabina, que vamos a ver ahora y os voy a explicar cuáles son los distintos instrumentos, o mejor dicho, los pocos instrumentos que tiene. Básicamente tiene 5 instrumentos, 2 instrumentos principales de vuelo, que es el altímetro y un indicador de velocidad y un anemómetro, pero curiosamente este avión tiene 2 anemómetros. Tiene uno en la cabina y luego tiene otro en la punta del plano, es un anemómetro puramente mecánico. Se llaman anemómetro de placa o un anemómetro de Havilland, aunque hubo otros fabricantes en Estados Unidos, como por ejemplo Johnson, que sigue haciéndolos. Es básicamente un resorte, una placa y una escala. El avión cuando avanza, la placa retrocede y básicamente lo que está haciendo es indicarnos la velocidad gracias a la resistencia del resorte, que más o menos va calibrada, más o menos. Si vamos al interior, vais a ver también otros instrumentos, 2 instrumentos fundamentales para volar, uno que es el altímetro y otro que es el indicador de velocidad, el anemómetro, y luego otros 2 indicadores que nos dan, pues digamos, la salud del motor. Por un lado es el cuentavueltas y por otro lado, aquí escondido, veis el indicador de presión de aceite. Los aviones recorren distancias y recorren distancias de una manera bastante eficiente, bastante rápido, con lo cual lo que te interesa es saber a dónde vas. ¿Este avión qué tiene para eso? Bueno, pues tiene por un lado un reloj y luego por otro lado una brújula, o es lo que llaman los ingleses, bueno, es lo que se llama un compás aperiódico. Es un compás bastante característico de todos los aviones ingleses, muy similar al compás, por ejemplo, al P8 o al P11 que vais a ver en aviones como el Spitfire. Otra cosa curiosa de este avión, que no vais a ver en muchos, se suele ver en los aviones ingleses, es la llave de magnetos. La llave de magnetos, que como veis parece un interruptor antiguo de la luz, básicamente es un interruptor, pero está en el exterior. Y está en el exterior por una razón. Está en el exterior porque la puesta en marcha de este avión es a mano. Hay un mecánico que está fuera dándole a la hélice. Y para la seguridad del mecánico es fundamental que el mecánico pueda ver si las magnetos están apagadas o están encendidas, porque si estuviesen encendidas y él toca la hélice, si la hélice está en mala posición, el motor le puede arrancar. Con lo cual, estando aquí, pues el mecánico va a ser capaz de saber si están apagadas o están encendidas. Otro instrumento bastante curioso que tiene este avión es el coordinador de viraje. El coordinador de viraje es este tubo curvo que veis en la parte superior del panel. A ver, y es un coordinador de viraje un poquito especial. Normalmente los coordinadores de viraje van al revés, bueno, salvo en los aviones acrobáticos que el invertido va en esta posición, pero bueno, en un avión normal va al revés y en lugar de tener una burbuja lo que tienen es un pequeño plomo. En este caso lo que este tiene es una burbuja. ¿Cuál es el propósito, cuál es el objetivo del coordinador de viraje? Pues al final es lo que te indica es si el avión en un viraje entra derrapando o entra resbalando. Lo que se trata es de mantener en este caso la burbuja centrada. Y en estos aviones es muy importante porque al ser aviones que tienen pues, la potencia bastante limitada y tienen unas características de vuelo un poquito especiales, es muy importante que siempre el vuelo sea coordinado. Y este es la Moth. Muy bien, pues aquí lo que tenemos es la cabina de un North American T6, un T6G. Es una cabina que sirve perfectamente para ilustrar lo que sería una cabina de un avión de los años 40. Si comparáis con las cabinas que hemos visto antes, lo que estáis viendo es una cabina bastante más compleja. Y es una cabina que tampoco diferiría mucho de otros aviones míticos de la Segunda Guerra Mundial. Me da igual que sea un P-47, que sea un Mustang, que sea un P-40, porque todas básicamente tenían prácticamente los mismos instrumentos. ¿Qué vemos en esta cabina? Pues vemos de nuevo los instrumentos habituales pues para indicar cómo está volando el avión. Tenemos por un lado el anemómetro, tenemos por otro lado el altímetro, tenemos el bariómetro, tenemos el horizonte artificial, que estamos viendo que conforme van avanzando los aviones y los aviones son capaces de volar en condiciones meteorológicas adversas, pues es un instrumento fundamental para poder volar sin visibilidad. Y luego empezamos a ver cosas más importantes, que son instrumentos de navegación o de radionavegación, que tenemos básicamente dos, el radiocompás y el ADF.
Pero luego también lo que estamos viendo es cómo los aviones, como os comentábamos, se empiezan a hacer más complejos y empieza a ser importante saber cuál es la salud de los distintos sistemas del avión. En este avión, pues fundamentalmente dos sistemas, o tres sistemas diríamos. Por un lado el motor, por otro lado el eléctrico y por otro lado el sistema hidráulico. Entonces, en el caso del motor, tenemos los sistemas o los indicadores habituales, que tendríamos el indicador de revoluciones. Un poquito más arriba tenemos el indicador de presión de admisión, el manifold, y luego los indicadores que nos dicen cómo están las presiones y las temperaturas. Fundamentalmente dos: la presión de combustible y la presión de aceite, la temperatura de aceite, y luego en un motor de estos también es muy importante saber cuál es la temperatura de los cilindros. Otra cosa importante es cómo, conforme se van haciendo más complejos los sistemas y los procedimientos se van haciendo más complejos, también se buscan nuevas formas de ayudar al piloto, pues para evitar olvidos. Ahí, un poquito más abajo, en el lado derecho, en el codo derecho del piloto, hay una bocina, y esa bocina lo que indica es si tú no has bajado el tren, esa bocina suena, y suena mucho. ¿Cómo suena? Bueno, pues lo que hace el avión es, si la presión de admisión, si los gases han bajado y el tren no está bajo, el avión lo que asume es que vas a aterrizar pero que no has sacado el tren. Y entonces ese claxon, esa bocina suena. En algunos aviones es un claxon, en otros es un timbre, como el timbre de casa, una campana. Conforme fueron avanzando la tecnología y los aviones, pues ya empezamos a tener avisos aurales de una señora hablándote. El primer avión de este tipo fue en los años 50, el B-58, que tenía, creo que era 18 voces grabadas. Bueno, ahora mismo estamos subidos en la cabina de la ISA I-115. La ISA I-115 es un entrenador de los años 50 de fabricación española. Es importante porque al final es el único avión 100% español que tenemos en la colección. Y cuando digo 100% español, es la fabricación es española, el diseño es español, los materiales son españoles, el motor es español, los instrumentos son españoles, todo es español. Y estamos aquí subidos porque os queremos mostrar dos cosas: de las unidades de medida dentro de la aviación y lo que se llama en aviación el six-pack. Vamos con lo primero, las unidades de medida. Si recordáis, en el T6 o en la MOZ, todos los instrumentos estaban basados en el sistema anglosajón, es decir, millas por hora o nudos, pies, mientras que en este todas las indicaciones son del sistema métrico: kilómetros por hora, metros, metros por segundo, etcétera, etcétera. Vamos a hablar ahora del six-pack. ¿Qué es el six-pack? El six-pack es una configuración estándar de instrumentos. Es una configuración que en 1937 la RAF estableció para tratar de estandarizar los paneles de instrumentos, que hasta el momento habían sido bastante caóticos. Lo primero que dijo es cuáles son los instrumentos más importantes para el piloto, y seleccionó 6, que son el anemómetro, el altímetro, el bariómetro, el coordinador de viraje, un horizonte artificial y una brújula. Y luego, además de eso, lo que dijo es muy importante el orden de los instrumentos, cómo están configurados en la cabina. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que este panel está configurado ligeramente distinto, pero nos sirve muy bien para ilustrar esos primeros intentos de estandarización que hubo. Y lo que estableció era que el anemómetro tenía que estar a la izquierda, el altímetro tenía que estar a la derecha, debajo del altímetro tenía que estar el bariómetro, el indicador de velocidad vertical, debajo tenía que estar el coordinador de viraje, y luego el centro estaba reservado en la parte superior para el horizonte artificial, y debajo un indicador de rumbos, la brújula. Estamos aquí mostrándoos la cabina de una de las joyas de la colección. Se trata de un pequeño avión inglés, un Comper Swift, y este es uno de los 4 supervivientes que ahora mismo hay en el mundo. En un avión exactamente igual que este, Fernando Rey Loring, un español, se fue en 1933 hasta Manila, aunque parezca increíble. Tardó 82 horas, pero llegó. Y llegó con los instrumentos que veis aquí, un reloj y una brújula, con nada más. La primera etapa la hizo hasta Túnez, Madrid-Túnez, 1600 y pico kilómetros, y llegó. Y desde Túnez, dando saltos, llegó hasta Manila.
Si os fijáis, los instrumentos también de nuevo son muy básicos. Tenemos arriba del todo un anemómetro, un indicador de velocidad, un altímetro y los instrumentos de motor, las RPM, la presión y la temperatura de aceite. Y además de eso, fijaros lo sencillo que es que por ejemplo, para saber cuál es la capacidad del depósito del combustible, todo lo que tiene es un tubo transparente. Esta es una cabina bastante típica de los aviones de aquella época. Estos aviones eran aviones que se dedicaban pues a las carreras. Es un avión de fabricación de madera y si os fijáis también, pues el panel de instrumentos está hecho de raíz, bueno, era otra época de la aviación. Pero con esto, increíblemente, se iban hasta Manila, cruzaban todo el mundo. Ahora, lógicamente, los instrumentos de aviación, los sistemas de navegación han avanzado muchísimo y es impensable, pero esas son las heroicidades que hacían nuestros antepasados. Bueno, aunque este programa es para hablar sobre los instrumentos de aviación, lo que tenemos encima es precisamente la antítesis. Es un velero que no tiene ningún instrumento de aviación y realmente es así como empezó la aviación. Para que os hagáis una idea, el Wright Flyer solo tenía 3 instrumentos. Tenía un anemómetro, que no lo usaban para medir la velocidad sino la distancia, tenía un indicador de revoluciones y tenía un cronómetro, y eso era todo. 6 años después, Louis Blériot cruzó el Canal de la Mancha sin instrumentos, sin absolutamente nada, ni siquiera una brújula. Y en este velero que vemos encima se aprendía a volar. Aprendían en los años 30 y en los años 40 y 50 en España y en Alemania los chavales a hacer vuelos sin motor. No tenía absolutamente ningún instrumento. Sí que hubo algunas versiones que tenían un anemómetro, que tenían a lo mejor un altímetro, un bariómetro, pero esa era todo. Y se volaba por sensaciones. Pues estamos ahora mismo subidos a la cabina de un de Havilland Dragon Rapid, un avión de pasajeros de los años 30, y os queremos mostrar cómo era volar en un avión que llevaba 8 pasajeros más el piloto y con el que se viajaba de forma regular. Os voy a pedir que os acordéis de esta cabina y la comparéis con la del DC-9 que vamos a ver posteriormente. Y como instrumentos de navegación, lo único que tiene este avión es la brújula, que si recordáis este compás, el Pi-Compass o el compás aperiódico, os acordáis en el de Havilland, en la de Havilland Moth, que es exactamente igual, y era lo que os comentaba, que es un compás bastante típico de los aviones ingleses. En la esquina inferior derecha también vais a ver un instrumento que, bueno, pues que es una concesión, digamos, a la modernidad, un bor, pero eso no lo llevaba originalmente. Y en este caso, este avión representa los aviones que operó Iberia durante los años 40 en Guinea. Pues los instrumentos son muy limitados. Tenemos los instrumentos, como siempre, los que te indican cómo está volando el avión. Tenemos la velocidad, tenemos también la altura, tenemos la velocidad vertical y tenemos un coordinador de viraje. En este caso es un coordinador de viraje bastante típico inglés. Y luego tenemos el horizonte artificial, un giro direccional que iría con el compás y los instrumentos de motor. Dentro de los instrumentos de motor lo que tenemos es los indicadores de RPM y los de manifold. Y luego 2 instrumentos que son bastante característicos en los aviones ingleses. Y estos, por ejemplo, los podéis ver también en aviones como en el Spitfire, que son los indicadores lineales. No todos los indicadores en aviación dan vueltas, digamos, con una esfera como un reloj, sino que son lineales. Y en este caso son los de presión de aceite, ¿vale? También tenemos otros instrumentos que nos indican cómo de fiable es la indicación de los instrumentos. En este caso es el de vacío. A ver, en aviación hay instrumentos, vamos a tratar de hacer una distinción que no sea un lío. Tenemos instrumentos que son anemobarométricos, como serían el anemómetro, el altímetro, el bariómetro, y luego tenemos instrumentos giroscópicos, que son los que indican la actitud del avión. Y ahí estaría el horizonte artificial y el coordinador de viraje. También el giro direccional. El indicador de vacío, ¿qué hace? El indicador de vacío lo que nos está indicando es
cómo de fiable es la indicación tanto del giro direccional del coordinador de viraje y del horizonte artificial, porque estos tres instrumentos lo que llevan dentro es un giróscopo que está alimentado por aire por el vacío que genera bien un tubo de Venturi, bien una bomba de vacío. Hay un umbral por debajo del cual el giróscopo no está girando a una suficiente velocidad como para que la indicación sea fiable, y eso es lo que básicamente nos indica este instrumento. El resto es muy estándar. Bueno, aquí veis cómo se volaba en aquella época. Luego, de nuevo, recordad esta cabina cuando vayamos a la del DC-9. Antes hemos visto la cabina de un Dragon Rapid, un avión de los años 30, un avión británico de los años 30 que llevaba a 8 pasajeros. Y ahora nos vamos pues al otro extremo, prácticamente. Y nos vamos al avión más sofisticado, o mejor dicho, al simulador de vuelo más sofisticado que tenemos en la FIO. Y además lo que tenemos es el privilegio y la suerte de estar con un amigo y con un compañero, con Miguel Salas, comandante de Iberia, que voló durante 5.000 horas, 7 años de su vida este avión y lo disfrutó mucho, por lo que nos dice. Y aquí nos encontramos con algo completamente distinto. De momento lo que estoy viendo es que el six-pack es clavado, ¿verdad, Miguel? A partir de un momento en que se estandarizó el vuelo instrumental, prácticamente a partir de ese momento siempre es lo mismo. Tenemos un horizonte artificial, debajo un repetidor o bien de la brújula o bien del giro direccional, en este caso un repetidor eléctrico. A la izquierda siempre la velocidad y a la derecha siempre la altura. Y en este caso tenemos altura con radioaltímetro incluido, porque con este avión se podían hacer aproximaciones de precisión que requieren radioaltímetro y por supuesto un bariómetro. Claro, según iba avanzando la aviación y según iba avanzando el transporte aéreo, que es la finalidad de estos aviones, pues lógicamente cada vez se necesitaban sistemas pues, más complejos, sistema hidráulico, sistema neumático, mandos de vuelo que en este caso siguen siendo por cable, una mezcla de cable e hidráulico, pero lo fundamental es que la gestión de la cabina ya empezaba a ser muy complicada. De manera que a partir de cierto momento, a partir del avión, quizá la generación anterior a este avión que estamos viendo, se necesitaba ya un segundo piloto para ayudar en las tareas de gestión de la cabina. Gestión sobre todo de sistemas, que lo vemos en este avión, lo tenemos aquí encima. Miguel, yo también comentaba un poco con cierta sorna esa manía de los ingleses de hacer cabinas desordenadas, pero aquí viendo todo esto no sé qué decirte. Cuéntanos un poco, porque aquí yo veo un berenjenal. Que es más que nada la época en la que está, la época en la que está diseñado el avión. Es verdad que todavía se nota un cierto desorden porque tenemos parte del sistema hidráulico arriba, otra parte del sistema del sistema eléctrico de emergencia abajo, el combustible en el central, pero tenemos también combustible en la parte de arriba. Es decir, todavía no estaba muy definido qué poner en qué sitio. Tú ahora mismo estás volando el avión más avanzado que existe, yo creo que en las aerolíneas, que es el Airbus 350, y es una cabina radicalmente distinta porque lo que tenéis son las pantallas, y ese ha sido el último gran paso. Ha sido integrar toda esa información, no solo integrarla, sino que os muestra, si no me confundo, las cosas que son importantes para cada momento, y tú has tenido la suerte de vivir toda esa transición. Cuando empezamos con este tipo de instrumentación, tú lo que veías eran posiciones de agujas y sabías perfectamente que todo iba bien porque la posición de la aguja tenía que estar donde estaba. Con el cambio a digital empezamos a ver cifras. Sí. Acostumbrar ese cambio de una posición de aguja a una cifra fue un poquito traumático, la verdad. Nos costó tiempo, nos costó un poquito de tiempo. La siguiente generación, que sería el Airbus 350, lo que hace ya, una vez que ya estamos acostumbrados a leer cifras, lo que hace es efectivamente presentarte en cada momento del vuelo lo que realmente es necesario en ese momento del vuelo. Es decir, la gestión de los aviones actuales no tiene absolutamente nada que ver con la gestión que hacíamos en este tipo de aviones. Y cuéntanos algunas cosas curiosas de las cabinas, por ejemplo, las diferencias, el tacto de los distintos controles o de los distintos interruptores. Como parte del curso de este avión, os puedo contar que hacíamos horas con un antifaz dentro del avión.
Y consistía simplemente en que, sin ver lo que estábamos tocando, reconocer qué tipo de palanca o botón estábamos tocando. Eso lo que te permitía era, una vez en vuelo, tocar cosas sin necesidad de mirarlo, con lo cual te agilizaba mucho el proceso. Además son formas que son estándar, es decir, el mando del tren tiene forma de rueda, el mando de flap tiene forma de perfil, el mando de luces tiene forma de luces, ¿verdad? Sí, correcto. Eso se ha seguido utilizando también hasta hoy. Oye, Miguel, todos los aviones tienen una cosa curiosa. Hay aviones que tienen, en lugar del intercom, tienen una cuerda de tender. Y me viene, por ejemplo, a la cabeza el B-58. Y esta cabina tenía una cosa bastante curiosa, cuéntanosla, el espejillo. El Douglas estuvo probando sitios para poner una brújula convencional, porque lo que tenemos, la presentación que tenemos aquí delante, es una copia de lo que iba en el plano derecho del avión, que es un giróscopo eléctrico. Bueno, pues como obligatoriamente para certificar el avión hace falta una brújula convencional, el sitio de la cabina donde menos interferencias había era detrás del copiloto. ¿Y cómo había que ver esa brújula? Pues con unos espejos, así de sencillo. Un espejo aquí delante, otro de espejo ahí en el hueco donde va la brújula para poder ver desde aquí, para poder ver el rumbo de la brújula convencional. Stay.